Hay un océano escondido en nuestro sistema solar que es más antiguo que cualquier forma de vida compleja que haya existido alguna vez en la Tierra. Nadie lo ha visto, nadie lo verá en muchas generaciones, pero está ahí, sellado bajo 30 kilómetros de hielo, calentado desde abajo por el roce gravitacional del planeta más grande del sistema solar, conteniendo más agua que todos los océanos del planeta Tierra combinados. Ese océano ha estado ahí, líquido y oscuro, desde antes de que aparecieran los primeros animales en la Tierra, antes de la explosión del Cámbrico, antes de los peces, antes de las plantas terrestres, antes de cualquier cosa que se moviera sobre 2 patas, 4 patas o ningunas. Mientras la evolución en nuestro planeta producía trilobites, dinosaurios, mamíferos y eventualmente humanos, el océano de Europa permanecía intacto, aislado, activo, posiblemente habitado. Durante 30 años hemos sospechado que estaba ahí. Hemos modelado su química, hemos discutido su profundidad, hemos especulado sobre lo que podría contener. Pero no teníamos manera de verificar nada de eso. El hielo bloqueaba la vista. El espacio interestelar bloqueaba todo lo demás. Estábamos atrapados afuera, con la nariz pegada al cristal. Y entonces, en septiembre de 2023, eso cambió. Lo que vamos a explorar es la historia de cómo descubrimos que Europa, la luna helada de Júpiter, dejó de ser un misterio teórico y se convirtió en el lugar más prometedor del sistema solar para encontrar vida más allá de la Tierra. No prometedor en abstracto, prometedor con datos, con química a medida, con evidencia que el telescopio espacial James Webb sacó de la oscuridad y depositó frente a nosotros, y prometedor con una misión ya en camino, lanzada hace apenas 2 años, que llegará a Júpiter en 2030 con el conjunto de instrumentos más sofisticado que la humanidad ha enviado jamás al sistema solar exterior. Por primera vez en la historia de la búsqueda de vida más allá de la Tierra, no estamos especulando, estamos esperando. Y la espera tiene fecha. Pero antes de hablar de lo que viene, necesitamos entender cómo llegamos aquí. Cómo una luna que durante siglos parecía una bola de hielo sin nada que decir, se convirtió en el centro de gravedad de la astrobiología contemporánea. Galileo Galilei vio Europa por primera vez en enero de 1610. Apuntó su pequeño telescopio rudimentario hacia Júpiter y vio 4 puntos de luz moviéndose noche a noche alrededor del planeta. No sabía qué eran, pero sabía que se movían de manera coordinada con Júpiter. Eso fue suficiente para demoler la cosmología geocéntrica de su época. Si había objetos orbitando algo que no era la Tierra, entonces la Tierra no era el centro del universo. Los 4 objetos eran Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las lunas galileanas. Cada una es un mundo con su propia historia. Durante los siguientes 3 siglos y medio, Europa fue para los astrónomos una mancha distante. Sabíamos su tamaño aproximado, ligeramente menor que nuestra luna. Sabíamos su distancia al Sol, unos 780 millones de kilómetros. Sabíamos que su superficie reflejaba la luz solar con una intensidad que sugería hielo de agua. Eso era todo. La transformación comenzó en 1979, cuando las sondas Voyager pasaron por el sistema joviano y enviaron las primeras imágenes detalladas. Europa apareció en esas imágenes como un huevo agrietado. La superficie era casi enteramente hielo de agua, sorprendentemente lisa, sin las masivas cuencas de impacto que cubren a casi todas las demás lunas del sistema solar. Esa lisura era extraña. Las lunas heladas deberían estar marcadas por 4.500 millones de años de impactos de meteoritos. Calisto, la luna hermana mayor de Europa,
tiene una superficie tan saturada de cráteres que es físicamente imposible añadir más. Europa, sin embargo, mostraba apenas una fracción de los cráteres esperados. Eso solo podía significar una cosa. La superficie de Europa era joven. Algo la estaba renovando. Algo activo, debajo del hielo, estaba reconstruyendo continuamente la corteza. Pero el descubrimiento que cambió todo llegó en los años 90, cuando la sonda Galileo de la NASA pasó 18 veces por las cercanías de Europa entre 1995 y 2003. Galileo no era un instrumento diseñado específicamente para Europa. Era una sonda de propósito general para el sistema joviano. Pero entre sus muchos descubrimientos, hubo uno que reescribió la importancia astronómica de esta luna. Galileo midió perturbaciones en el campo magnético de Júpiter cerca de Europa. Esas perturbaciones tenían una firma específica, la firma de un material eléctricamente conductor en movimiento debajo de la superficie. La única explicación química razonable era agua salada, mucha agua salada. Un océano completo, líquido, sellado bajo el hielo. Las estimaciones posteriores se han refinado, pero el panorama general no ha cambiado. Europa tiene un océano global que se extiende debajo de toda su superficie, entre 60 y 150 kilómetros de profundidad. Para tener una referencia, el punto más profundo de los océanos terrestres, la fosa de las Marianas, llega a 11 kilómetros. El océano de Europa puede ser hasta 10 veces más profundo, contenido dentro de una luna más pequeña que la nuestra. Y debajo de esa columna de agua hay roca, no una capa de hielo a alta presión, como en el interior de Ganímedes. Roca de silicato en contacto directo con agua líquida. Eso importa enormemente, porque la frontera entre roca y agua es donde la química se vuelve interesante, donde los minerales se disuelven, donde los compuestos se forman, donde en la Tierra la vida pudo haber comenzado alrededor de chimeneas hidrotermales en las profundidades oceánicas hace casi 4.000 millones de años. Detengámonos un momento en la geometría comparada, porque los números aquí son extraordinarios y vale la pena visualizarlos. La Tierra es 87% océano por área superficial. Si pudiéramos extraer toda el agua de los océanos terrestres y agruparla en una esfera, esa esfera tendría aproximadamente 1.400 kilómetros de diámetro. Cabría cómodamente dentro de Europa con espacio sobrante, varias veces. Pero el agua de Europa no está agrupada en una esfera. Está distribuida en una capa global, debajo del hielo, que se extiende sobre toda la superficie de la Luna. 150 kilómetros de profundidad en algunas estimaciones. Para tener una referencia, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos terrestres, llega a 11 kilómetros. La presión en el fondo es de aproximadamente 1.122 atmósferas, más de 1.000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. En el fondo del océano de Europa, a 150 kilómetros de profundidad, bajo gravedad de Europa, la presión sería de aproximadamente 200 atmósferas, significativamente menor que las profundidades extremas terrestres, gracias a la gravedad más débil. Eso es importante. Significa que el fondo oceánico de Europa no es un entorno de presiones aplastantes extremas. Es un entorno de presiones moderadas pero sostenidas, compatibles con la química compleja que podría sostener vida. Esa fue la promesa de Europa después de Galileo. Tenía los ingredientes, tenía la geometría correcta. Pero no había manera de comprobar qué había realmente en el agua. 20 años de espera, 20 años de modelos teóricos,
20 años de mirar el hielo y preguntarse, hasta el James Webb. El telescopio se lanzó en diciembre de 2021 y comenzó operaciones científicas en julio de 2022. Su misión principal era observar las primeras galaxias del universo, los objetos más distantes y más antiguos que la humanidad puede detectar. Pero el Webb también es uno de los instrumentos más sensibles jamás construidos para el análisis espectroscópico de superficies en el sistema solar. En septiembre de 2023, 2 equipos independientes de investigadores publicaron resultados de las observaciones del Webb sobre Europa. Lo que encontraron iba a cambiar la conversación. Los datos del Webb revelaron dióxido de carbono concentrado en una región específica de Europa llamada Tara Regio, una región de terreno geológicamente joven, perturbado, donde la superficie ha sido evidentemente reconfigurada por procesos internos en los últimos millones de años. La concentración importaba más que la simple presencia. Si el dióxido de carbono hubiera llegado del exterior, depositado por meteoritos o sintetizado por la radiación de Júpiter, procesando otros compuestos de la superficie, esperaríamos verlo distribuido más o menos homogéneamente por toda la Luna. Quizás con alguna acumulación en zonas de mayor flujo de impactos, pero sin una concentración tan localizada en una región específica. Lo que el Webb mostró fue diferente. El carbono estaba concentrado exactamente en el tipo de terreno donde los modelos geológicos predicen que el material del océano sería transportado hasta la superficie por procesos convectivos. Era el patrón que esperarías de una mancha filtrándose a través de la tela desde abajo. Jerónimo Villanueva, planetólogo del Centro Goddard de la NASA y autor principal de uno de los estudios, lo dijo de la manera más clara posible. El dióxido de carbono no llegaba desde fuera. Era consistente con un origen interno. Eso significa una cosa específica. El océano de Europa contiene carbono disuelto, y los procesos geológicos están llevando ese carbono hasta la superficie, donde la radiación de Júpiter lo está estabilizando como dióxido de carbono, que el Webb puede detectar a 600 millones de kilómetros de distancia. Hay algo en la manera en que el descubrimiento ocurrió que vale la pena destacar, porque ilustra cómo funciona la ciencia moderna en su mejor versión. Los 2 equipos que publicaron los resultados en septiembre de 2023 trabajaron de manera completamente independiente. Uno estaba liderado por Jerónimo Villanueva en el Centro Goddard, el otro por Samantha Trumbo en la Universidad Cornell. Ninguno sabía qué estaba haciendo el otro hasta que los resultados estaban casi listos para publicación. Y los 2 equipos llegaron a las mismas conclusiones, esencialmente al mismo tiempo. Cuando 2 equipos independientes, usando los mismos datos, pero analizándolos con metodologías distintas, llegan a las mismas conclusiones, eso es la firma de un descubrimiento sólido. Ninguno influyó al otro. Ninguno podía haber sesgado al otro. Las 2 publicaciones aparecieron en la misma semana, en revistas distintas, llegando independientemente al mismo resultado. El dióxido de carbono en Tara Regio era real. Su origen interno era la mejor explicación. Y el océano de Europa contenía carbono disuelto. Esa convergencia de resultados es lo que dio al descubrimiento la credibilidad inmediata que tuvo en la comunidad científica. No era una observación marginal a confirmar. Era un resultado replicado en el momento mismo de su publicación. ¿Por qué importa el carbono? Porque es la columna vertebral de toda la vida que conocemos. Cada molécula biológica de la Tierra, sin excepción, está construida sobre cadenas de carbono. Las proteínas que forman el músculo,
las enzimas que catalizan el metabolismo, los lípidos que forman las membranas celulares, los ácidos nucleicos que codifican la información genética. Todo carbono. Todo. La vida que conocemos sin carbono sería como un libro sin letras. Antes del descubrimiento del web, podíamos decir que Europa tenía dos de los ingredientes esenciales para la vida: agua y energía. Después del descubrimiento, podíamos añadir el tercero: química de carbono accesible. Eso cambia el lenguaje. Antes, Europa era un mundo donde la vida podría ser posible. Después, Europa es un mundo donde la vida debe buscarse activamente. La diferencia no es trivial. Es la diferencia entre una hipótesis y un programa de investigación. Hablemos ahora de la energía. Porque la pregunta natural ante un océano líquido, a 780 millones de kilómetros del Sol, es: ¿cómo no está congelado? La temperatura de la superficie de Europa se sitúa alrededor de menos 160 grados centígrados. El Sol, desde esa distancia, brilla con apenas el 4% de la intensidad que recibe la Tierra. Por cualquier cálculo basado en la radiación solar, Europa debería ser una bola de hielo de parte a parte. La fuente de calor no es el Sol, es Júpiter. La órbita de Europa no es perfectamente circular, es ligeramente elíptica, empujada a esa forma por las interacciones gravitacionales con las otras dos lunas grandes interiores, Io y Ganímedes. Las tres lunas están atrapadas en una resonancia orbital. Io completa 4 órbitas por cada 2 que completa Europa y por cada una que completa Ganímedes. Esa relación de 4-2-1 mantiene a las tres en sus posiciones relativas durante miles de millones de años y mantiene la órbita de Europa elíptica. Cuando Europa está más cerca de Júpiter, en su órbita, la gravedad del planeta tira de ella con más fuerza. Cuando está más lejos, con menos fuerza. Esa variación, 2 veces por órbita, flexiona constantemente el interior de la Luna. La estira y la comprime cada 3 días y medio. La energía de esa flexión se disipa como calor en el interior. Es exactamente el mismo mecanismo que convierte a Io, la Luna interior, en el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar, salpicado de volcanes que arrojan azufre fundido a centenares de kilómetros de altura. En Europa, el efecto es más sutil, pero suficiente para mantener un océano líquido bajo 30 kilómetros de hielo durante miles de millones de años. Suficiente, probablemente, para impulsar actividad hidrotermal en el fondo oceánico. Suficiente para mantener un sistema químico activo en circulación. Piensa en una pelota de goma que doblas rápidamente entre las manos. La pelota se calienta. Ahora imagina que esa pelota tiene 3.100 kilómetros de diámetro y que las manos pertenecen al planeta más masivo del sistema solar. La energía generada por esa flexión perpetua no solo mantiene el agua líquida, probablemente calienta el fondo oceánico hasta temperaturas en que el agua reacciona con la roca, liberando minerales, generando gradientes químicos. Las chimeneas hidrotermales que recorren las dorsales mediooceánicas de la Tierra son las regiones donde algunos biólogos creen que comenzó la vida en nuestro planeta. Comunidades enteras de microorganismos prosperan allí abajo, sin luz solar, alimentándose de la energía química producida por la reacción entre el agua marina y la roca caliente del manto. Si el modelo es correcto, esas chimeneas son la cuna de toda la biosfera terrestre. Europa tiene la geometría correcta para tener exactamente este tipo de ambiente en su fondo oceánico. Y ahora, gracias al web, sabemos que el carbono está disponible para la química
que esos sistemas hidrotermales podrían producir. Hay un detalle más en los datos del web que merece atención. Los investigadores también detectaron sales junto con el dióxido de carbono, específicamente cloruro de sodio y sulfato de magnesio, sal de mesa y sal de Epsom, traducidas a términos cotidianos, las mismas familias de sales que están disueltas en los océanos terrestres. Su presencia en las mismas regiones que el carbono pinta una imagen muy específica. No son depósitos al azar, son productos de un sistema en comunicación. El océano disuelve los minerales del fondo. La química resultante circula. Eventualmente, fracciones de ese material atraviesan el hielo, se depositan en la superficie y la radiación de Júpiter las procesa hasta dejarlas en los compuestos que el web detecta hoy. Los químicos pueden leer las proporciones de sal en la superficie como un código. En la Tierra, las distintas chimeneas hidrotermales producen distintas proporciones de minerales disueltos según la temperatura, la presión y la composición de la roca con la que interactúan. Si podemos medir esas proporciones en Europa con suficiente precisión, podemos inferir las condiciones del fondo oceánico sin tocarlo nunca. Es como leer el diario del océano desde la cubierta. Por supuesto, todo lo que hemos descrito hasta ahora son inferencias, sólidas, basadas en datos, pero inferencias. La verificación directa requiere acercarse. Antes de seguir hacia las misiones futuras, hay un tipo de característica geológica en Europa que merece atención específica, porque revela cómo se conectan el océano y la superficie. Se llaman terrenos caóticos. Cubren aproximadamente un cuarto de la superficie de Europa. Son zonas donde los bloques de hielo han sido revueltos, inclinados, fracturados y vueltos a congelar en ángulos extraños. Aparecen en las imágenes de los Voyager y de Galileo como regiones de aspecto desordenado, donde la corteza parece haber colapsado y reformado de manera incoherente. Durante años, los científicos planetarios han debatido qué los produce. La explicación más probable es que reflejan eventos de actividad subsuperficial. Calor del océano sube hacia arriba, ablanda el hielo superior, y la superficie colapsa y se vuelve a congelar en un estado desordenado. Tara Regio es exactamente uno de estos terrenos caóticos, y el hecho de que el web haya encontrado dióxido de carbono concentrado precisamente allí es consistente con esa interpretación. Si el modelo es correcto, el carbono que vemos en la superficie fue llevado hacia arriba relativamente rápido por procesos convectivos. Material del océano, subiendo, depositándose, refrescándose, ciclando. Eso significa algo importante. El océano no es estático, está en circulación activa, y la circulación está llevando productos del océano a la superficie en regiones identificables. Esa es la diferencia fundamental con Marte. Marte podría tener bolsas de agua salada profundamente subsuperficial, pero esas bolsas no están en comunicación con la superficie. No hay manera de muestrear su contenido desde arriba. En Europa, gracias a la actividad geológica continua de la corteza, el océano se está mostrando. Y eso es exactamente lo que Clipper está diseñada para aprovechar. Y eso es exactamente lo que ya está en marcha. El 21 de marzo de 2023, la Agencia Espacial Europea lanzó JUICE, la sonda de exploración de las lunas heladas de Júpiter. Su destino principal es Ganímedes, pero realizará 2 sobrevuelos de Europa antes de entrar en órbita alrededor de Ganímedes en 2034. Y en octubre de 2024, hace apenas 2 años, la NASA lanzó la misión Europa Clipper. Clipper no entrará en órbita alrededor de Europa.
Eso sería un suicidio para la electrónica. La radiación de Júpiter es tan intensa que freiría los instrumentos en semanas. En cambio, Clipper entrará en órbita alrededor de Júpiter y realizará aproximadamente 50 sobrevuelos cercanos de Europa, algunos pasando a apenas 25 kilómetros sobre la superficie, retirándose después a distancias más seguras antes de que la radiación dañe los sistemas. Es una estrategia de exposición controlada. La nave entra rápidamente, recoge datos al máximo durante una pasada cercana, sale antes de que la dosis acumulada sea catastrófica y repite el proceso desde distintas geometrías. Clipper llegará a Júpiter en 2030. Sus operaciones científicas extenderán a lo largo de los años siguientes y lleva el conjunto de instrumentos más sofisticado que la humanidad ha enviado jamás al sistema solar exterior. Hay uno en particular que merece atención. Se llama SUDA, el analizador de polvo de superficie. Su función es atrapar y analizar granos microscópicos de hielo y polvo que son eyectados continuamente desde la superficie de Europa por impactos de micrometeoritos. Cada grano es esencialmente una muestra congelada de un fragmento de la superficie, capturada y conservada por la inmensa congelación del entorno. SUDA puede determinar la composición molecular de granos individuales. Eso significa que no necesita una erupción dramática para obtener datos útiles. Ni siquiera necesita penachos. Le basta con la fina bruma de partículas levantadas por la actividad rutinaria de la superficie. Un solo grano analizado por SUDA podría cambiar toda la conversación sobre el océano de Europa. Si hay moléculas orgánicas complejas en la superficie, las detectará. Si hay aminoácidos, los identificará. Si hay algo que podría ser una biofirma, lo registrará. Hablemos de los penachos por un momento, porque son una historia incompleta que el web también está ayudando a aclarar. En 2012 y 2016, el telescopio espacial Hubble informó de posibles detecciones de vapor de agua eyectándose desde el polo sur de Europa hacia el espacio. Los astrónomos estaban entusiasmados. Si los penachos eran reales, eso significaría que la nave que pasara cerca de Europa podría volar directamente a través de uno y muestrear el océano sin necesidad de perforar el hielo. Pero las detecciones del Hubble estaban en el límite de su capacidad. Algunos científicos las creían firmemente. Otros eran escépticos. Los datos no eran lo bastante claros para zanjar la cuestión. En marzo de 2024, un equipo usó el web para buscar penachos de manera específica. El web es significativamente más sensible que el Hubble en las longitudes de onda relevantes. Si Europa tenía penachos grandes y persistentes durante la ventana de observación, el web los habría detectado sin ambigüedad. No los detectó. Eso podría sonar como una decepción, pero no lo es. Lo que dice es que la actividad de penachos de Europa, si existe, es esporádica y no constante. Esa es información valiosa para planificar las misiones futuras. Encélado, la pequeña luna de Saturno, dispara géiseres continuamente desde su polo sur. La sonda Cassini los atravesó múltiples veces y los muestreó directamente. Europa parece ser diferente. Sus eyecciones, si ocurren, parecen ser ocasionales, posiblemente desencadenadas por momentos específicos del ciclo de mareas, cuando la tensión sobre el hielo alcanza picos. Para Clipper, eso significa que tendrá que estar atenta. Tendrá que monitorizar la superficie buscando eventos episódicos. Si Europa erupciona durante uno de los 50 sobrevuelos, Clipper podría conseguir el premio mayor,
una muestra directa del océano subsuperficial, recogida del vacío del espacio sin necesidad de tocar la Luna en absoluto. Hay otro instrumento que merece atención. Se llama REASON, un acrónimo apropiado para un radar penetrador de hielo. Su misión es mapear la estructura interna de la corteza helada de Europa hasta una profundidad de aproximadamente 30 kilómetros, posiblemente más. Si hay bolsas de agua líquida atrapadas dentro del hielo, sándwiches entre la superficie congelada y el océano profundo, REASON las detectará como reflejos brillantes de radar a profundidades relativamente accesibles. Algunos modelos teóricos predicen estas bolsas. Si existen, podrían ser objetivos de aterrizaje en futuras misiones, mucho más fáciles de alcanzar que el océano principal a docenas de kilómetros bajo la superficie. Y luego está el espectrómetro de masas de Clipper, capaz de analizar la composición de cualquier penacho que la nave atraviese, identificando moléculas complejas con una precisión que los instrumentos en órbita no pueden igualar. 9 instrumentos, todos diseñados con un objetivo común: caracterizar el océano de Europa lo suficientemente bien para decidir si vale la pena intentar el siguiente paso. Una misión aterrizadora. Una nave que toque el hielo, lo perfore y baje un instrumento al agua. Esa misión está siendo discutida activamente. Los desafíos técnicos son extraordinarios. La esterilización del hardware para no contaminar una posible biosfera con bacterias terrestres requiere protocolos sin precedentes. La perforación a través de 30 kilómetros de hielo, a temperaturas extremas, con presiones aumentando con la profundidad, requeriría tecnologías que todavía estamos desarrollando. Pero si Clipper encuentra evidencia clara de química orgánica compleja en la superficie, especialmente cerca de Tararegio, la presión política y científica para enviar una misión aterrizadora se volverá considerable. Quizás en los años 40 de este siglo, quizás más tarde. Lo que es importante entender es que la dirección está clara. Cada misión refina el objetivo de la siguiente. Galileo confirmó el océano. Hubble sugirió los penachos. El Webb identificó el carbono y las sales. Clipper caracterizará la corteza helada y la superficie con detalles sin precedentes. Y la misión que venga después de Clipper, sea cual sea, hará algo que ninguna previa pudo hacer: extraer una muestra directa. Volvamos por un momento a una cuestión que merece más atención de la que normalmente recibe: la radiación. Júpiter es el planeta más radiactivo del sistema solar. Su campo magnético, varias veces más fuerte que el de la Tierra y miles de veces más extenso, captura partículas cargadas que aceleran hasta velocidades relativistas en los cinturones de radiación del planeta. Europa orbita dentro de esos cinturones. La dosis de radiación en la superficie de Europa es aproximadamente 540 rem por día. Para tener una referencia, una dosis de 400 rem produce síndrome de radiación aguda en un ser humano, con probabilidades significativas de muerte si no hay tratamiento. La superficie de Europa entregaría más que esa dosis cada día. Para un astronauta sin protección en la superficie, sería letal en cuestión de horas. Para las moléculas orgánicas complejas, sería destructivo en cuestión de décadas. Cualquier compuesto orgánico complejo que llegue a la superficie de Europa desde el océano subsuperficial sería desintegrado por la radiación antes de que pudiera persistir durante un tiempo geológicamente significativo. Eso plantea un desafío para la búsqueda de biofirmas. Si las moléculas complejas son destruidas por la radiación, ¿cómo vamos a detectarlas desde la órbita? La respuesta es: buscamos depósitos recientes.
Las regiones donde el hielo es geológicamente joven, donde la actividad subsuperficial está continuamente subiendo material nuevo a la superficie, reemplazando el que la radiación ha destruido. Tara Regio es exactamente ese tipo de región. Por eso es el blanco principal. Pero aquí está la parte realmente extraña sobre la radiación. Algunos modelos sugieren que la radiación de Júpiter, además de esterilizar la superficie, podría estar alimentando el océano. La radiación que golpea el hielo de la superficie de Europa rompe las moléculas de agua. Las divide en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, siendo el más ligero, escapa al espacio. El oxígeno permanece y se incorpora a los compuestos químicos de la superficie. Algunos modelos proponen que a lo largo de cientos de millones de años, ese oxígeno se cicla a través de procesos geológicos lentos hasta el océano subsuperficial. Si es así, Europa estaría siendo enriquecida con oxígeno desde afuera mediante el proceso mismo que esteriliza su superficie. Júpiter ducha a su luna con radiación letal, y esa radiación, filtrada a través de 30 kilómetros de hielo durante millones de años, podría llegar al océano como alimento químico para cualquier organismo que pudiera vivir allí. Detente un momento en eso. Lee la frase otra vez. Las mismas partículas que matarían a un humano, en horas, podrían estar manteniendo vivo un océano completo. Hay cálculos publicados sobre las tasas de producción de oxidantes en la superficie de Europa por procesos de radiólisis. Las estimaciones varían, pero los modelos más conservadores sugieren que Europa podría estar produciendo el equivalente a varios cientos de millones de kilogramos de oxígeno molecular cada año en su superficie. Si una fracción significativa de ese oxígeno alcanza el océano a través del intercambio entre la corteza y el agua, sería una cantidad enorme acumulada a lo largo de miles de millones de años. Suficiente, según algunos análisis, para sostener una biosfera microbiana razonablemente activa. Por supuesto, esto presupone que el ciclo de oxígeno, desde la superficie al océano, realmente funciona como los modelos predicen. Una de las cosas que Clipper investigará es exactamente esta cuestión. Si el ciclo es eficiente, eleva considerablemente la probabilidad de habitabilidad. Si el oxígeno permanece atrapado en la superficie sin alcanzar el océano, el potencial biológico es menor. Europa no juega con reglas intuitivas. Hablemos ahora de qué clase de vida podría existir allí, si es que existe alguna. Porque esta es la pregunta que motiva todo lo demás. No estaríamos hablando de plantas. No habría plantas. No hay luz solar. La fotosíntesis es imposible bajo 30 kilómetros de hielo. Cualquier vida en el océano de Europa tendría que basarse en quimiosíntesis, en sacar energía de gradientes químicos en lugar de la luz. Eso no es ciencia ficción. La vida quimosintética existe en la Tierra. Las comunidades de organismos alrededor de las chimeneas hidrotermales de las dorsales oceánicas viven sin luz solar, alimentándose del sulfuro de hidrógeno y otros compuestos químicos que las chimeneas inyectan en el agua circundante. Esos ecosistemas son completos. Tienen productores primarios, consumidores, depredadores. Toda una pirámide trófica funcionando en oscuridad absoluta, a kilómetros de profundidad. Si hay vida en Europa, casi ciertamente se parecería más a esas comunidades hidrotermales que a cualquier cosa que crece en la superficie de la Tierra. Probablemente microbiana. Probablemente especializada para gradientes químicos específicos. Probablemente extremadamente lenta en su metabolismo, dada la baja temperatura del agua, y probablemente extraordinariamente antigua,
Si la vida surgió en Europa, lo hizo en condiciones que han persistido durante miles de millones de años, sin las perturbaciones masivas que han reconfigurado repetidamente la biosfera terrestre, sin impactos planetarios catastróficos, sin glaciaciones globales, sin las grandes extinciones que han borrado entre el 70 y el 90% de las especies terrestres en varias ocasiones. Una biosfera europana, si existe, ha tenido más tiempo evolucionando ininterrumpidamente que cualquier linaje terrestre. Lo que ha hecho con ese tiempo es una pregunta que solo podemos responder yendo a mirar. Hay algo más sobre esa potencial biosfera que merece consideración: su aislamiento total. Cualquier vida en Europa habría surgido independientemente de la vida en la Tierra, sin intercambio genético, sin antepasados comunes, sin las restricciones bioquímicas que toda la vida terrestre comparte por descender de un único ancestro hace 4.000 millones de años. Eso es lo que hace que la posibilidad de encontrar vida en Europa sea tan transformadora. Actualmente, toda nuestra comprensión de qué es la vida, de cómo funciona, de qué reglas obedece, viene de una única muestra: la Tierra. Con una muestra de uno no se pueden hacer inferencias estadísticas confiables. La vida en la Tierra podría ser el resultado de una cadena extremadamente improbable de eventos químicos que difícilmente se repetiría. O podría ser el resultado inevitable de procesos que ocurren siempre que existen las condiciones adecuadas. No lo sabemos. No podemos saberlo con una sola muestra. Un segundo origen de vida, aunque sea microbiano, aunque esté oculto bajo 30 kilómetros de hielo, cambiaría esa muestra de 1 a 2. 2 es infinitamente más informativo que 1 cuando se trata de inferir la frecuencia de un fenómeno en el universo. Si la vida surgió de manera independiente 2 veces en el mismo sistema solar, la implicación estadística sería arrolladora. Significaría que la vida no es un accidente raro, que el universo tiende a producirla cuando las condiciones lo permiten, que las condiciones que la permiten son razonablemente comunes en el cosmos. Significaría que no estamos solos, no en algún sentido vago y poético, en un sentido literal, biológico, físico. Significaría que la materia, dado suficiente tiempo y suficiente agua, y suficiente química y suficiente energía, se organiza en sistemas autorreplicantes con regularidad suficiente para que ocurra al menos 2 veces en 4.600 millones de años en un solo sistema estelar. Si ese es el caso aquí, lo es probablemente en muchas partes del universo. Hay una pregunta que vale la pena examinar. ¿Por qué Europa y no Marte? Marte ha dominado la astrobiología durante décadas. ¿Por qué la atención está cambiando? Marte tuvo agua líquida en su superficie hace miles de millones de años. Hay evidencia clara de antiguos océanos, ríos y lagos. Hay minerales en la superficie marciana que solo pueden formarse en presencia de agua durante períodos extensos. Si la vida surgió en Marte, lo hizo en ese pasado distante. Pero el Marte actual es un desierto seco y frío, con una atmósfera tan tenue que el agua líquida es prácticamente imposible en su superficie. Si quedan microorganismos marcianos, están necesariamente bajo la superficie, profundamente protegidos de la radiación cósmica que un planeta sin magnetosfera fuerte no puede deflectar. Encontrarlos requeriría excavar, y excavar a profundidades significativas con un robot operado desde la Tierra es extraordinariamente difícil. Europa es un caso fundamentalmente diferente. La cuestión no es si alguna vez hubo condiciones para la vida. Las condiciones siguen existiendo ahora. El océano es contemporáneo, activo, en comunicación química con su entorno.
No tenemos que excavar para encontrar agua. Hay un océano completo esperando. Hay otra diferencia importante. En Marte, si encontramos evidencia de vida pasada, esa vida podría compartir un origen común con la vida terrestre. Marte y la Tierra han intercambiado material durante toda su historia. Los impactos sobre la superficie marciana han eyectado rocas al espacio, algunas de las cuales eventualmente caen a la Tierra como meteoritos. Lo mismo en la dirección contraria. Si la vida surgió en cualquiera de los dos planetas y luego viajó al otro, podría haber sido sembrada en lugar de surgir independientemente. Europa está demasiado lejos para ese tipo de intercambio. Cualquier vida que encontremos allí sería con una certeza casi absoluta de origen independiente. Una segunda génesis, un experimento separado de la naturaleza. Esa diferencia es crucial para las inferencias estadísticas que podríamos hacer. Encontrar vida marciana sería extraordinario, pero no resolvería la pregunta de si la vida es común. Podría ser que la vida es rara y aprovechó la conexión entre los dos planetas para sembrarse. Encontrar vida en Europa, aislada como está, por la inmensidad del sistema solar y la barrera del campo gravitacional de Júpiter, sería casi imposible de explicar excepto como un segundo origen independiente. Y, gracias al web, sabemos que la química de ese océano está llegando a la superficie, donde podemos analizarla sin tener que llegar al agua misma. Eso es una ventaja enorme, una que ningún otro objeto del sistema solar nos ofrece. Encélado, la pequeña luna de Saturno, también tiene un océano subsuperficial y ya nos ha proporcionado muestras directas a través de sus penachos continuos que la sonda Cassini cruzó múltiples veces. Pero Encélado es mucho más pequeño que Europa, con un océano menos profundo, menos masa rocosa de fondo y menos energía total para sostener procesos químicos durante períodos largos. Las perspectivas de bioquímica compleja allí son menores que en Europa. Titán, también de Saturno, es fascinante por razones diferentes. Tiene lagos y ríos de metano líquido en su superficie. Tiene una atmósfera densa con química orgánica compleja. Podría albergar formas de vida que no se parezcan a nada en la Tierra, basadas en hidrocarburos en lugar de agua. Pero la temperatura extremadamente fría hace que la química sea extremadamente lenta. Si hay vida allí, podría operar en escalas de tiempo radicalmente diferentes a las terrestres. Europa ofrece el caso más sólido para la búsqueda de vida tal como la conocemos. Agua líquida, energía, química de carbono, sales compatibles con la biología, tiempo más que suficiente. 5 condiciones favorables, todas confirmadas o altamente probables. Ningún otro lugar conocido fuera de la Tierra tiene este perfil completo. Si estuvieras de pie en la superficie de Europa, la primera cosa que notarías sería el cielo. Júpiter dominaría tu campo visual de una manera para la que la experiencia terrestre no nos prepara. No sería un punto brillante, no sería una luna, sería una pared. Júpiter ocuparía aproximadamente 24 grados del cielo, 48 veces el tamaño aparente de la luna, llena vista desde la Tierra. Permanecería ahí, bandeado en naranjas, marrones y blancos, girando lentamente. La gran mancha roja a la deriva por su superficie, como una herida que nunca se cura. Sentirías de una manera que ninguna fotografía puede transmitir cuán pequeña es Europa y cuán completamente existe a merced de ese planeta enorme. Las mareas que mantienen el océano líquido, la radiación que esteriliza la superficie, la resonancia gravitacional que bloquea su órbita, todo viene de Júpiter. Europa no existe de manera independiente. Existe porque Júpiter lo permite.
y las condiciones que hacen posible su océano son las mismas condiciones que hacen letal su superficie. Esa tensión es el hecho central de la existencia de esta luna. El suelo bajo tus pies sería hielo, no el hielo blando y granular que conocemos, hielo duro como roca, a temperaturas de 160 grados bajo cero, tan resistente como el acero en esas condiciones. La superficie estaría cruzada por las rayas rojizas que vemos desde el espacio, que desde cerca mostrarían ser crestas de hielo exprimido y vuelto a congelar, bordes afilados donde la corteza se ha roto y elevado, valles donde se ha hundido, y debajo de tus pies, bajo ese hielo, el océano más profundo del sistema solar interior. Agua líquida extendiéndose en todas las direcciones, oscura, presurizada, salada, calentada desde abajo por el roce gravitacional de Júpiter, potencialmente habitada. Volvamos a la línea del tiempo, porque hay algo importante sobre los próximos años que merece atención. Estamos viviendo en el momento más activo de la exploración del sistema solar exterior en la historia de la humanidad. JUICE está en camino a Júpiter, lanzada en marzo de 2023, con sobrevuelos de Europa programados antes de su llegada a Ganímedes en 2034. Clipper está en camino, lanzada en octubre de 2024, llegando a Júpiter en 2030, con 50 sobrevuelos cercanos de Europa entre 2030 y 2034. Las dos misiones llevan instrumentos complementarios. Clipper tiene un radar penetrador de hielo más potente y un espectrómetro de masas más sensible. JUICE tiene mejores capacidades para estudiar el campo magnético inducido y la estructura del hielo a profundidades superficiales. Las dos misiones cotejarán sus datos. Si Clipper detecta algo extraño en una región, JUICE puede volver y mirarlo desde un ángulo diferente. Esa redundancia es deliberada. La ciencia planetaria ha aprendido a lo largo de las últimas décadas que las misiones únicas pueden producir resultados ambiguos. Dos misiones independientes investigando el mismo objetivo, con metodologías superpuestas pero distintas, generan datos mucho más robustos. Los resultados se pueden cruzar, los errores sistemáticos se pueden identificar, las incertidumbres se pueden reducir. Para el final de la próxima década, tendremos datos directos de Europa de dos misiones independientes, con instrumentos complementarios, analizando la superficie y la corteza helada con detalles sin precedentes. Los penachos, si existen, serán caracterizados. Las salinidades específicas serán medidas. Los compuestos orgánicos, si están presentes, serán identificados. Y si los datos lo justifican, una misión aterrizadora podría ser aprobada antes del final de la década de 2030, con lanzamiento posiblemente en los años 40. Eso significa que dentro de los próximos 20 a 30 años, la humanidad podría estar leyendo los resultados de los primeros análisis directos del agua del océano de Europa. 20 años, una generación. Tiempo suficiente para que un adolescente que esté leyendo sobre estos descubrimientos hoy vea como adulto los resultados de la búsqueda directa. Eso es lo que está en juego. No una pregunta abstracta, no un proyecto generacional indefinido, una pregunta concreta con una respuesta prevista en un horizonte temporal humano. Estamos a punto de saber si estamos solos en el sistema solar. Si la respuesta es sí, si los próximos análisis no encuentran biofirmas, eso también será una respuesta importante. Significará que las condiciones favorables no son suficientes, que la transición de la química prebiótica a la química biológica requiere algo más, algún ingrediente o circunstancia que Europa no tiene.
Eso reduciría la lista de lugares donde buscar y daría pistas sobre qué falta. Pero si la respuesta es no, si encontramos algo allí abajo, lo que sea, los primeros indicios inequívocos de actividad biológica fuera de la Tierra, eso será el descubrimiento más importante en la historia de la ciencia. No exagero, no es retórica, es una caracterización honesta. La confirmación de que la vida surge donde puede surgir cambiaría literalmente todo lo que pensamos sobre nuestro lugar en el universo. Reconfiguraría la astrobiología, reorientaría las prioridades de búsqueda de exoplanetas. Daría una respuesta empírica a una pregunta que la humanidad lleva planteándose desde que pudo formular las primeras preguntas. La respuesta tendría implicaciones filosóficas, religiosas, sociales, científicas, todas a la vez, y comenzaría con un instrumento llamado SUDA, captando un grano de hielo en algún sobrevuelo de Europa Clipper a finales de la década de 2030. Hay algo más, algo concreto sobre la forma en que están convergiendo todos los datos hasta ahora, que merece destacarse. A finales de 2024, observaciones adicionales del web encontraron características de hielo de agua cristalino en regiones específicas de la superficie de Europa que parecían frescas, no envejecidas por la radiación. Hielo recién depositado en una luna bañada en partículas energéticas implica resurgimiento reciente. Material del subsuelo reemplazando la corteza superior. La distribución de ese hielo fresco coincide con el mismo terreno perturbado donde el web había detectado el dióxido de carbono el año anterior. Lo que sea que está ocurriendo bajo el hielo, está ocurriendo ahora. La química que detectamos no es un fósil, es un comunicado. Y la actividad que la produce sigue activa. Eso es importante porque significa que Clipper no llegará a un mundo dormido. Llegará a un mundo en pleno proceso de circulación interna, con material oceánico subiendo regularmente a la superficie en regiones identificadas, listo para ser analizado. Tara Regio, esa es la dirección. El web dibujó una X en el mapa. Clipper lleva los instrumentos para descifrar lo que la X señala. Voy a cerrar con una observación que probablemente he insinuado a lo largo de este texto, pero que merece ser dicha explícitamente. Lo que el James Webb ha hecho con Europa es algo nuevo en la historia de la astrobiología. Hasta este descubrimiento, la búsqueda de vida más allá de la Tierra era esencialmente una empresa de inferencias indirectas. Mirábamos un mundo, hacíamos cálculos sobre si las condiciones podrían permitir la vida y especulábamos. Con Europa, la conversación ha pasado de la especulación a las predicciones específicas verificables. Tenemos una región nombrada donde buscar. Tenemos un inventario químico que la siguiente misión debe confirmar o refutar. Tenemos un cronograma de observaciones que producirán los datos definitivos. Ese cambio es lo que marca la transición de la astrobiología desde una disciplina especulativa a una disciplina empírica. Europa es el punto de inflexión. Por primera vez en la historia, no estamos preguntándonos en abstracto si la vida existe más allá de la Tierra. Estamos preguntándonos específicamente ¿qué encontrará la misión Clipper en Tara Regio en 2031 cuando comience sus primeros sobrevuelos científicos? Esa pregunta tiene una respuesta. Esa respuesta llegará. Y la espera ya no es una espera ciega. Hay un detalle final sobre Europa que merece atención, porque pone en perspectiva todo lo que hemos explorado. Mientras escribimos esto, mientras el web sigue observando, mientras Clipper viaja por el sistema solar interior camino a su asistencia gravitacional, con Marte en 2025 y con la Tierra en 2026, antes de dirigirse a Júpiter,
Europa sigue ahí, indiferente, realizando sus tareas geológicas habituales sin saber que está siendo observada. Cada día, en alguna región de su superficie, una grieta nueva se forma en el hielo. Cada día, en algún lugar del fondo oceánico, una chimenea hidrotermal inyecta minerales en el agua circundante. Cada día, en algún punto de la corteza, material del subsuelo asciende a la superficie, llevando consigo el registro químico del océano. Y mientras todo esto ocurre, el flujo de neutrinos solares atraviesa la Luna sin interactuar con ella. Los rayos cósmicos golpean el hielo y producen cascadas de partículas secundarias. Los rayos de Júpiter, atrapados en los cinturones de radiación del planeta, bombardean continuamente la superficie. Hay un detalle que debería resonar al pensar en esta escena. Mientras estás leyendo esto, la luz que sale del Sol y tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, está tardando más de 45 minutos en llegar a Europa. La luz solar en Europa es como un atardecer eterno, débil y distante. La iluminación principal de la superficie no viene del Sol, sino de Júpiter, reflejando la luz solar como un gigantesco espejo en el cielo. En el lado nocturno de Europa, mirando hacia Júpiter, la superficie estaría iluminada por luz Júpiter reflejada, suavemente y de manera continua, en un crepúsculo perpetuo de color naranja pálido. Es un paisaje literalmente alienígena, no del tipo dramático, con cielos rojos y 2 lunas, del tipo silencioso, una bola de hielo bañada en la luz prestada de un planeta gigante, golpeada por radiación invisible, con un océano oculto pulsando despacio bajo sus pies. Y en algún lugar, posiblemente, algo más. En esta gigantesca maquinaria física, en algún lugar bajo 30 kilómetros de hielo, podría haber algo más. Algo que se mueve, algo que metaboliza, algo que, si existe, ha estado evolucionando en aislamiento total durante miles de millones de años, ajeno por completo a la existencia de la Tierra, ajeno a la existencia de los humanos, ajeno a la existencia del James Webb, que finalmente ha comenzado a vislumbrar las primeras pistas de su química. O podría no haber nada. Podría ser simplemente agua, sales y química orgánica precursora que nunca dio el salto a la biología. Un océano hermoso, complejo, dinámico y completamente estéril. Las dos posibilidades son extraordinarias por razones distintas. Si hay vida, transforma nuestra comprensión del universo. Si no la hay, demuestra que la transición de la química prebiótica a la química biológica requiere más que las condiciones favorables que podemos catalogar desde fuera. Cualquiera de las dos respuestas reescribiría partes importantes de la biología y la astrobiología. Pero solo una de las dos respuestas significa que no estamos solos. Es una espera con datos en la mano, con instrumentos en camino, con una X en el mapa que el Webb dibujó cuando miró cuidadosamente y encontró algo donde durante años habíamos pensado que no había nada que ver. El océano sigue ahí, bajo el hielo, oscuro y antiguo y completamente ajeno a nosotros. No sabe que llevamos décadas mirándolo. No sabe lo que hemos encontrado en su corteza. No sabe que estamos en camino. Pero nosotros sí. Y por primera vez vamos a llegar lo suficientemente cerca para escuchar lo que tenga que decirnos. En diciembre de 2024, el Congreso de los Estados Unidos aprobó los fondos finales para el desarrollo de los instrumentos científicos de Clipper. Tanto, Agencia Espacial Europea está procediendo con su parte del programa JUICE, según lo previsto. Las observaciones del Webb sobre Europa continúan, refinando los mapas químicos de la superficie con cada nuevo ciclo de observaciones. El descubrimiento de septiembre de 2023
no fue el final de la historia, fue el comienzo del programa. En los próximos 10 años, la cantidad de información que tendremos sobre el océano subsuperficial de Europa eclipsará todo lo que hemos acumulado en las décadas anteriores. La pregunta no es si vamos a saber más, es cuánto más y qué nos dirá ese conocimiento adicional sobre la pregunta fundamental. ¿Estamos solos? Europa tiene la respuesta, o al menos tiene una parte significativa de ella, y la respuesta llegará, en algún momento entre 2030 y 2040, en un comunicado de prensa de una agencia espacial, basado en los datos de un instrumento que recogió un grano de hielo del tamaño de un grano de arena. Ese momento, cuando llegue, será uno de los más importantes en la historia de nuestra especie. Lo sepa la mayoría de la gente o no en ese momento. Las implicaciones se irán extendiendo durante años y décadas. La filosofía, la teología, la política, la cultura, todas tendrán que ajustarse a la nueva realidad de un cosmos donde la vida no es una rareza terrestre, sino un fenómeno cósmico. O alternativamente, donde la vida sigue siendo extraordinariamente rara y la Tierra sigue siendo la oasis estadísticamente improbable que muchos han sospechado todo el tiempo. Cualquiera de las dos respuestas será transformadora, una de manera mucho más dramática que la otra, y todo comienza en una región específica de una luna helada que orbita el planeta más grande del sistema solar. Tara Regio, la X en el mapa, el punto al que apuntan todos los datos del web y al que se dirige todos los instrumentos de Clipper, donde Europa, después de siglos de silencio, finalmente está comenzando a hablar.